Rusia es el país más extenso del mundo, y también uno de los más misteriosos. Su inmenso territorio está cubierto por bosques impenetrables, tundras congeladas, y regiones enteras donde simplemente no vive nadie. De hecho, más del 70% del territorio ruso está prácticamente despoblado, y si algo extraño ocurriera por ahí, es muy probable que nadie llegara a saberlo o contarlo. Quizás por eso, en esta tierra tan vasta y silenciosa ocurrieron algunos de los misterios más intrigantes de la historia. Hoy te voy a contar algunos de estos casos que, a pesar del tiempo y de las investigaciones, continúan sin ninguna explicación. Así que ponte cómodo, apaga la luz y vamos con el video. La zona M. También conocida como la anomalía de Perm o el Triángulo de Molevka, es una misteriosa región ubicada en las zonas rurales montañosas de Rusia que, desde hace décadas, ha llamado la atención de científicos, ufólogos y entusiastas de lo paranormal. Todo esto se debe a una serie de fenómenos inexplicables reportados en su territorio. El área se encuentra en medio de un denso bosque en la región de Perm, cerca del pequeño poblado de Molevka, lugar de donde incluso surgió el nombre por el que se conoce esta zona. El interés por este lugar comenzó en la década de 1980, cuando el geólogo Emil Bockering afirmó haber visto una esfera luminosa flotando en el cielo. Al día siguiente, descubrió un círculo de pasto aplastado en el suelo. Este hallazgo marcó el inicio de una larga serie de investigaciones y teorías que, hasta el día de hoy, no han logrado ofrecer una explicación definitiva. Desde entonces, la zona M ha sido escenario de fenómenos extremadamente extraños. Diversos visitantes y habitantes de la región reportan avistamientos de esferas luminosas y objetos voladores no identificados sobrevolando el área. También se han registrado fallas en brújulas y dispositivos electrónicos, lo que sugiere la posible presencia de campos magnéticos. Pero los sucesos no terminan ahí. Algunas personas afirman haber experimentado sensaciones extrañas mientras se encontraban dentro de la región, como euforia repentina, ansiedad, alucinaciones e incluso pérdida de la noción del tiempo. Lo más impactante es que siguen apareciendo círculos en la vegetación del área sin ninguna explicación lógica. Por estos motivos, muchos comparan la zona M con la famosa zona del silencio ubicada en México, donde también se reportan con frecuencia fenómenos similares. Las teorías sobre lo que sucede ahí son muy variadas. Algunos creen que las fallas tectónicas y los depósitos minerales de la región podrían generar campos electromagnéticos capaces de alterar la percepción humana e interferir con el funcionamiento de aparatos electrónicos. Otros señalan fenómenos atmosféricos poco comunes, como los rayos en bola. Y claro, están aquellos que creen firmemente que este lugar podría ser un posible punto de contacto con inteligencias extraterrestres. Debido a la frecuencia de los avistamientos y acontecimientos sin explicación, los más escépticos creen que los efectos reportados podrían ser resultado de la sugestión, la histeria colectiva o incluso bromas muy bien elaboradas, realizadas por personas extremadamente creativas y con demasiado tiempo libre. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la anomalía de Perm continúa siendo hasta el día de hoy un lugar envuelto en misterio. Un destino que atrae por igual a curiosos, científicos y personas que buscan lo inexplicable, todos interesados en experimentar estos fenómenos por cuenta propia. La misteriosa estación de radio. La radio es un medio de comunicación cada vez menos utilizado, pero eso solo hace que este caso sea todavía más intrigante. Imagina que eres un niño ruso en la década de 1980, o mejor dicho, soviético, da igual, y que una noche decides jugar con el viejo radio de tu padre, girando la perilla al azar de un lado a otro. De repente, comienzas a escuchar un extraño zumbido en una estación desconocida. Entonces, ese sonido es interrumpido por una voz enigmática que parece repetir palabras sin sentido. Aunque parezca el comienzo de una película de ciencia ficción, esto es algo que realmente ocurrió, y más de una vez, en las profundidades del espectro radioeléctrico ruso, en la frecuencia de 4625 kHz, resuena un zumbido monótono que lleva décadas intrigando a oyentes e investigadores. Esta extraña transmisión, conocida como UVB-76, o más popularmente como The Buzzer, está al aire desde la década de 1970, sin que nadie sepa con certeza cuál es su origen. La transmisión consiste en un zumbido repetitivo que permanece activo las 24 horas del día. El sonido es interrumpido ocasionalmente por mensajes de voz en ruso, que incluyen secuencias de números y palabras aparentemente aleatorias. Estas interrupciones dieron origen a innumerables teorías sobre el verdadero propósito de la estación.
Algunas personas creen que la señal surgió desde algún punto cercano a Povarovo, aproximadamente 40 kilómetros al noroeste de Moscú. En 2010, exploradores urbanos descubrieron una base militar abandonada muy cerca de esa área, lo que generó sospechas sobre una posible conexión con la misteriosa transmisión. Curiosamente, después de este descubrimiento, la estación parece haber cambiado de ubicación, pero la señal continúa transmitiéndose hasta el día de hoy, manteniendo viva la naturaleza profundamente enigmática de esta extraña frecuencia. Este enigma dio origen a diversas teorías. Algunos creen que la estación sirve para enviar mensajes codificados a unidades militares o agentes encubiertos. Otros especulan que forma parte de algún sistema automatizado de seguridad capaz de activar una respuesta militar en caso de que la transmisión fuera interrumpida. También hay quienes defienden la idea de que se trata de un experimento científico secreto, utilizado para realizar estudios de la ionosfera o investigaciones relacionadas con la propagación de ondas de radio. El zumbido constante, en este caso, serviría para mantener ocupada la frecuencia e impedir que otras emisoras la utilizaran. A lo largo de los años, se han registrado varios acontecimientos poco comunes relacionados con esta enigmática estación. En 2010, por ejemplo, se detectaron cambios en la transmisión, incluyendo la emisión de fragmentos del ballet El lago de los cisnes, y mensajes de voz que se repetían con mucha frecuencia. Y más recientemente, en 2025, la estación transmitió 4 mensajes criptográficos en menos de 24 horas. Las palabras emitidas fueron Neturno, Timo, Piel de Zorro y Nutavo, lo que volvió a despertar el interés y las especulaciones sobre su extraño propósito. La UVB-76 ha capturado la imaginación de radioaficionados, investigadores y entusiastas de lo paranormal alrededor del mundo. Su misterio ha inspirado reportajes periodísticos, documentales y debates en Internet, transformando esta transmisión en un verdadero fenómeno cultural. A pesar de las innumerables teorías y de las décadas que han pasado desde su descubrimiento, el propósito exacto de esta extraña estación de radio continúa siendo desconocido. Su persistente zumbido sigue intrigando a oyentes de todo el planeta, alimentando especulaciones y manteniendo viva la fascinación por una de las transmisiones más enigmáticas de la historia. El fenómeno de Petrozavodsk. El 20 de septiembre de 1977, ocurrió uno de los incidentes más misteriosos de la era soviética. Eran las 4 de la mañana cuando los habitantes de la ciudad de Petrozavodsk, ubicada en la entonces República de Karelia, fueron despertados por algo imposible de ignorar. Un objeto luminoso apareció en el cielo, descrito por muchos como una estrella gigante que lanzaba haces de luz directamente hacia la Tierra. Según los relatos, el objeto adoptó la forma de una medusa, con largos tentáculos de luz que se extendían sobre toda la ciudad. Permaneció suspendido durante varios minutos hasta que, de forma gradual, comenzó a desaparecer sobre el lago Onega. Los registros recopilados por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética indicaban que el fenómeno había sido observado inicialmente en el noreste del cielo, justo debajo de la constelación de la Osa Mayor. El objeto se desplazaba lentamente hacia el suroeste, y a medida que brillaba cada vez más, su tamaño parecía aumentar, pulsando sin perder la intensidad de su resplandor. En determinado momento, proyectó una nube luminosa de forma redondeada, de un tamaño angular mayor que la propia constelación de la Osa Mayor. Esta nube apareció a una altitud estimada de entre 6 y 7 kilómetros y medio. El núcleo del objeto medía entre 60 y 119 metros de diámetro, mientras que su cúpula, con apariencia de medusa, alcanzaba aproximadamente los 105 metros. Además, el fenómeno emitía un resplandor blanco lateral tan intenso que los testigos comparaban su claridad con la de una noche de luna llena. Sin embargo, lo más extraño es que el evento no se limitó únicamente a trozadores. Se registraron avistamientos similares en ciudades como Leningrado, actualmente San Petersburgo, Helsinki y otras regiones de Finlandia, zonas de Dinamarca e incluso Vladivostok, en el extremo oriental de la entonces Unión Soviética. En todos los relatos, los testigos describían un objeto brillante de forma cilíndrica descendiendo lentamente mientras emitía una luz blanca extremadamente cegadora, con rayos proyectados en todas direcciones. El episodio causó alarma tanto a nivel local como internacional. Gobiernos del norte de Europa llegaron a enviar cartas formales a la Academia de Ciencias Soviética, preguntando si el fenómeno podía ser resultado de pruebas armamentísticas y si representaba algún riesgo ambiental para la región. Ante la presión, las autoridades soviéticas abrieron una investigación oficial. El informe final concluyó que, con los datos disponibles, no era posible ofrecer una explicación satisfactoria. El caso fue tan significativo que llevó a la creación del programa estatal Zetica,
dedicado al estudio de fenómenos anómalos en la atmósfera y el espacio. Una de las hipótesis más debatidas fue que el fenómeno estaba relacionado con el lanzamiento del satélite soviético Cosmos 955, ocurrido ese mismo día. Sin embargo, esta teoría pronto fue puesta en duda, ya que el objeto observado se movía en dirección opuesta a la del satélite, y permaneció visible durante un periodo mucho más largo de lo esperado para un lanzamiento convencional. La única certeza es que, hasta el día de hoy, el fenómeno de Petro-Sadovsky continúa sin explicación. El incidente OVNI de Voronezh. Este caso es muy similar al anterior en diversos aspectos, pero es todavía más intrigante y sin duda, mucho más impactante. El incidente ocurrió el 27 de septiembre de 1989, en la ciudad de Voronezh, al suroeste de Moscú. Alrededor de las 6:30 de la tarde, un grupo de niños que jugaba en el parque Yushnik observó una esfera brillante de color rojo descendiendo del cielo. El objeto, de aproximadamente 9 metros de diámetro, giró sobre sí mismo, desapareció y reapareció minutos después, permaneciendo suspendido en el aire. De la esfera emergieron 3 seres de gran estatura, vestidos con trajes plateados y botas de bronce. Estaban acompañados por algo que parecía ser un pequeño robot. Uno de estos seres llevaba un objeto parecido a un tubo que supuestamente fue utilizado para hacer que uno de los niños desapareciera momentáneamente frente a los ojos incrédulos de sus amigos. Minutos después, el niño reapareció ileso, sin recordar lo que había ocurrido. Los niños describieron a los seres como humanoides de aproximadamente 3 metros de altura, con cabezas pequeñas y 3 ojos, uno de ellos ubicado en el centro de la frente. El pequeño robot que los acompañaba realizaba movimientos rígidos y aparentemente recogía muestras del suelo. Los testigos también afirmaron que los seres emitían una especie de zumbido y que, después de algunos instantes, la nave desapareció en el cielo, dejando a todos completamente desconcertados, sin entender lo que acababan de presenciar. Sí, esto puede parecer una exageración. Sin embargo, más que una simple leyenda urbana, este fue un caso ampliamente difundido por la prensa de la época. La agencia de noticias soviética informó oficialmente sobre el incidente, lo que le otorgó una credibilidad poco común al relato. Medios internacionales como The New York Times y Los Angeles Times también se hicieron eco del caso, destacando la seriedad con la que las autoridades soviéticas trataron el asunto. Investigadores locales, incluyendo científicos del Laboratorio Geofísico de Banuretes, analizaron el lugar del supuesto aterrizaje. Ahí encontraron marcas en el suelo y recolectaron piedras de color rojizo que, según algunos informes, no correspondían a materiales conocidos en la región. Sin embargo, análisis posteriores lograron identificar algunos de los elementos encontrados en el lugar, como la hematita, un mineral que, en realidad, es bastante común en la región. A pesar de la amplia repercusión y de las investigaciones realizadas, el incidente de Voronezh continúa rodeado de controversia. Algunos especialistas sugieren que los relatos podrían haber sido influenciados por la imaginación infantil o por la exposición a historias de ciencia ficción. Además, la ausencia de pruebas físicas concluyentes llevó a muchos a considerar el episodio como una combinación de malentendidos y exageraciones. Este es uno de esos casos en los que cada persona tiene que decidir qué creer. Para los más escépticos, no fue más que un error amplificado por la prensa, o quizás incluso una especie de cortina de humo del gobierno soviético. Para los entusiastas del fenómeno OVNI, en cambio, se trata de uno de los relatos más impresionantes jamás registrados sobre encuentros cercanos con lo desconocido. Explosión de Tunguska. La explosión de Tunguska, junto con el paso de Dyatlov, del que vamos a hablar dentro de poco, es sin duda uno de los enigmas más conocidos de Rusia. El evento ocurrió el 30 de junio de 1908 y es considerado uno de los episodios más misteriosos y estudiados del siglo XX. Este evento consistió en una explosión colosal que terminó derribando más de 80 millones de árboles, en un área de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados. Todo comenzó a las 7:17 de la mañana, hora local. Habitantes de Evengia, una región remota cercana al río Tunguska, reportaron haber visto una columna de luz azulada, extremadamente brillante e intensa, cruzando el cielo. Minutos después, una explosión gigantesca sacudió la tierra. La onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros de distancia, y durante varios días, el cielo nocturno presentó un brillo inusual sobre distintas regiones de Asia y Europa. También se registraron anomalías atmosféricas en diferentes partes del mundo. Debido al aislamiento de la región y al contexto político de la época, tuvieron que pasar casi 20 años antes de que se realizara una investigación oficial. No fue sino hasta 1927 cuando el mineralogista Leonid Kulik lideró la primera expedición científica al lugar.
Kulik esperaba encontrar un cráter de impacto, pero no había ninguno. En su lugar, encontró árboles quemados y sin ramas en el epicentro de la explosión, rodeados por un patrón radial de troncos derribados, todos apuntando hacia afuera, como si algo invisible hubiera detonado en el aire. Investigaciones posteriores estimaron que la explosión liberó una energía equivalente a aproximadamente 3 megatones de TNT. Los análisis de muestras de suelo revelaron la presencia de microesferas de silicato y magnetita con altos niveles de níquel, elementos típicos de los meteoritos. También se detectaron anomalías isotópicas en las capas correspondientes al año 1908, incluyendo concentraciones elevadas de iridio, lo que reforzó la hipótesis de un evento de origen extraterrestre. A lo largo de los años, se propusieron diversas teorías para intentar explicar lo que ocurrió en Tunguska. Algunos sugieren que el evento fue provocado por un cometa compuesto principalmente de hielo, lo que explicaría la ausencia de un cráter. Otras hipótesis, más especulativas, hablan de la colisión de un agujero negro, de una explosión subterránea de gas natural, o incluso de la desintegración de una nave alienígena en pleno vuelo. La explicación más aceptada hasta el día de hoy es que el meteorito habría explotado en el aire, a una altitud aproximada de 10 kilómetros, antes de tocar el suelo. Sin embargo, en 2007 surgió una nueva hipótesis. Investigadores italianos sugirieron que el lago Checo, ubicado aproximadamente a 8 kilómetros del epicentro, podría ser en realidad un cráter de impacto. Según sus estudios, el lago presenta una forma cónica y una antigüedad compatible con el evento de 1908. Aún así, esta idea es cuestionada. Muchos científicos sostienen que el lago es mucho más antiguo y que su forma no necesariamente indica que haya ocurrido un evento violento. Más de un siglo después, la explosión de Tunguska continúa sin una explicación definitiva. Aunque la ciencia logró arrojar algo de luz sobre lo ocurrido, el misterio permanece. Un evento tan poderoso que transformó el paisaje, alteró la atmósfera y dejó al mundo preguntándose qué fue, en realidad, lo que cayó del cielo aquella mañana. El incidente del Paso Dyatlov. Este es probablemente el caso más conocido que vas a ver en este video. El incidente del Paso Dyatlov es considerado uno de los misterios más extraños del siglo XX. Ocurrió en los Montes Urales, al norte de la entonces Unión Soviética, entre los días 1 y 2 de febrero de 1959, cuando 9 excursionistas experimentados perdieron la vida en circunstancias extremadamente extrañas y hasta el día de hoy, no completamente esclarecidas. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, estaba formado por estudiantes y recién graduados del Instituto Politécnico de los Urales. El objetivo de la expedición era alcanzar la cima del monte Otorten, siguiendo una ruta clasificada como de altísima dificultad. El 27 de enero de 1959, iniciaron el viaje desde el asentamiento de Visay. Al día siguiente, uno de los integrantes, Yuri Udin, tuvo que abandonar la expedición por problemas de salud, una decisión que, muy probablemente, le salvó la vida. Después de un largo periodo sin noticias del grupo, se organizó una operación de búsqueda y rescate. El 26 de febrero, casi un mes después, los rescatistas localizaron la tienda de campaña de los excursionistas en la ladera de la montaña Kholat Syakli. Estaba parcialmente cubierta de nieve y rasgada de adentro hacia afuera. Las huellas alrededor indicaban que los miembros del grupo habían abandonado el campamento descalzos o usando muy poca ropa, en medio de temperaturas que llegaban a los 30 grados bajo cero. Aproximadamente 1,5 kilómetros de la tienda, debajo de un gran pino, fueron encontrados los cuerpos de Yuri Torochenko y George Krivonichenko, vestidos únicamente con ropa interior y sin zapatos. Cerca de ellos estaban los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Komogorova y Rustem Slobodin, en posiciones que sugerían un intento desesperado por regresar al campamento. Nada en aquella escena parecía tener sentido. 2 meses después, en mayo, los cuerpos de los excursionistas restantes fueron descubiertos en un barranco cubierto por aproximadamente 4 metros de nieve. Presentaban graves lesiones internas, como fracturas en el cráneo y el tórax, pero sin señales externas de traumatismo. Además, algunos cuerpos no tenían ojos ni lengua, aunque se determinó que estas mutilaciones ocurrieron después de la muerte debido a la acción del agua y de la fauna local. El impacto de estos descubrimientos fue profundamente perturbador. La investigación inicial concluyó de manera vaga que las muertes habían sido provocadas por una fuerza natural irresistible. Una explicación ambigua que, obviamente, no trajo ningún consuelo a algunas de las familias de las víctimas. Ante la ausencia de pruebas concluyentes, comenzaron a surgir innumerables teorías. Una de las explicaciones más aceptadas sugiere que una avalancha habría obligado al grupo a evacuar la tienda apresuradamente,
provocando posteriormente hipotermia y heridas fatales. Otra hipótesis apunta a los vientos catabáticos, corrientes de aire extremadamente frías que se forman cuando masas de aire denso en regiones elevadas descienden rápidamente por las laderas debido a la gravedad. Estos violentos vientos podrían haber provocado pánico y desorientación, haciendo que los excursionistas abandonaran el campamento y terminaran muriendo congelados. También existe la teoría de que el viento, al pasar por la montaña, habría generado infrasonidos capaces de inducir sensaciones de miedo irracional y ansiedad extrema. Otras especulaciones hablan de pruebas militares secretas en la región, aunque no existen pruebas concretas que respalden esta idea. Teorías todavía más controversiales incluyen ataques de criaturas desconocidas, como el Yeti, o incluso encuentros con extraterrestres. En 2019, las autoridades rusas reabrieron oficialmente el caso y, en 2020, concluyeron que una avalancha habría sido la causa más probable de las muertes. El informe afirmó que los excursionistas fueron sorprendidos por un deslizamiento de nieve y que, al abandonar el campamento en condiciones extremas, sucumbieron a la hipotermia y a las heridas, convirtiéndose esta en una de las hipótesis más difundidas a lo largo de los años. Aún así, esta explicación fue ampliamente cuestionada debido a la ausencia de evidencias típicas de una avalancha, como un rastro claro de nieve desplazada en el lugar donde se encontraba la tienda. En 2021, un nuevo estudio realizado por los científicos Johann Gaume y Alexander Prusin presentó una teoría alternativa, la llamada avalancha de placa retardada. Según esta hipótesis, los excursionistas habrían cortado la nieve para instalar la tienda, debilitando una capa inferior de hielo, lo que habría provocado un colapso después de cierto tiempo. Horas más tarde, una pequeña avalancha de placa terminó desencadenándose, golpeando parcialmente la tienda y causando graves lesiones internas a algunos miembros del grupo. Este tipo de avalancha no necesariamente deja marcas evidentes en el terreno, lo que explicaría la ausencia de señales visibles en el lugar del incidente. Hasta el momento, esta es la explicación más aceptada por los investigadores. Aún así, el incidente del paso de Dyatlov continúa siendo objeto de fascinación y debate, y aunque las explicaciones científicas han arrojado algo de luz sobre el caso en los últimos años, la combinación de circunstancias extrañas y detalles perturbadores mantiene vivo este misterio hasta el día de hoy. El incidente de Kamar Davan. Casi todo el mundo conoce el caso de Dyatlov, pero pocos saben que existe otro episodio similar en Rusia, uno que, en muchos aspectos, es todavía más extraño y perturbador. Ocurrió en agosto de 1993 en las montañas de Kamar Davan, en Siberia. Ese día 6 excursionistas perdieron la vida de forma brutal, dejando solamente a una sobreviviente, Valentina Utotin, quien más tarde relataría con horror los extraños e inexplicables acontecimientos que culminaron con la muerte de sus compañeros. El grupo era liderado por Lyudmila Korovina, una experimentada instructora de montañismo de 41 años, reconocida como maestra del deporte en la antigua Unión Soviética. Sus acompañantes eran 6 jóvenes del club turístico Azimut, de Petropavlovsk, en Kazajistán, Alexander Kristin, de 23 años, Tatiana Filipenko, de 24 años, Denis Sabakin, de 19 años, Valentina Utotchenko, de 17 años, Victoria Slesova, de 16 años, y Timur Bapanov, de apenas 15 años. La expedición comenzó el 2 de agosto de 1993 desde la localidad de Murino, con el objetivo de atravesar la cordillera de Kamar Davan y encontrarse con otro grupo liderado por la hija de Korovina. Durante los primeros días no hubo ningún problema, hasta que, el 4 de agosto, el grupo fue sorprendido por una tormenta repentina que empapó todo el equipo y dificultó drásticamente el avance. Durante los 4 días siguientes, nadie tuvo noticias de los excursionistas, lo que provocó el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate. Finalmente, el 9 de agosto, un grupo que viajaba en kayak encontró a Valentina Altochenko sola, desorientada y al borde del colapso físico y emocional. Después de lograr tranquilizarla, le preguntaron qué había ocurrido. Valentina comenzó entonces a relatar una historia increíble, pero imposible de ignorar. Según su testimonio, el 5 de agosto, mientras el grupo descendía de la montaña, algo salió mal. De repente, Alexander comenzó a gritar desesperadamente. Al observarlo, Valentina notó que sangre comenzaba a salir de sus ojos y oídos. Instantes después, el cuerpo de Alexander comenzó a retorcerse violentamente, como si algo dentro de él quisiera salir. Poco tiempo después, cayó al suelo sin vida. Lyudmila, su profesora y guía, corrió para ayudarlo.
pero poco después comenzó a convulsionar. Sus ojos también se llenaron de sangre, su cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable y, pocos momentos después, murió, cayendo junto a Alexander. Horrorizada, Tatiana Filipenko intentó acercarse, pero de repente se llevó las manos al cuello. No podía respirar, se estaba asfixiando. En un acto desesperado para poner fin a su sufrimiento, se arrastró hasta una roca cercana y comenzó a golpearse la cabeza contra ella repetidamente, hasta quedar completamente inmóvil. Ella también había muerto. Los más jóvenes, Victoria y Timur, huyeron aterrorizados. Sin embargo, después de recorrer apenas unos cuantos metros, comenzaron a vomitar sangre, a arrancarse la ropa y a gritar, como si algo los estuviera quemando por dentro. Cayeron sobre la nieve, muertos, cubiertos de su propia sangre. En ese momento, solamente quedaban Denis y Valentina. Los dos intentaron escapar, pero poco tiempo después, Nelis también sucumbió a los mismos síntomas. Presa del pánico, Valentina corrió hasta lograr esconderse entre unos árboles cercanos. Pasó los siguientes 4 días sola, rodeada por la nieve y por los cuerpos inertes de sus amigos. Sin comida, sin saber a dónde ir y sin entender lo que estaba ocurriendo. Logró bajar de la montaña como pudo, enfrentándose al frío intenso, al hambre y a un miedo constante, hasta que fue encontrada por los hombres que navegaban en kayak por aquella región. Las autopsias concluyeron que 5 de los excursionistas murieron de hipotermia y que Lyudmila Korovina falleció como consecuencia de un ataque cardíaco. Sin embargo, los síntomas descritos por Valentina no coincidían con estas conclusiones, lo que abrió espacio para innumerables teorías sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La primera teoría habla de envenenamiento por agentes neurotóxicos. Los síntomas presentados son compatibles con los efectos de agentes nerviosos como el Novichok, desarrollados por la Unión Soviética. Existen algunas especulaciones de que el grupo pudo haber sido expuesto accidentalmente a pruebas militares realizadas en la región. Una segunda hipótesis sugiere una intoxicación alimentaria, planteando la posibilidad de que los excursionistas hubieran consumido hongos venenosos recolectados durante la expedición, lo que explicaría tanto los síntomas neurológicos como los gastrointestinales. La contaminación del agua también es una teoría recurrente. El agua de la región podría haber estado contaminada con residuos tóxicos, afectando gradualmente al grupo hasta provocar la muerte de todos. Y por último, está la hipótesis de una hipotermia severa. La exposición prolongada al frío extremo, sumada a la humedad, podría haber provocado un cuadro de hipotermia con síntomas atípicos, como alucinaciones y comportamientos extremadamente extraños. Es posible que no todos hayan muerto exactamente en el momento descrito por Valentina, sino que algunos hayan perdido el conocimiento y fallecido poco después como consecuencia del intenso frío. Aún así, aunque todas estas teorías son plausibles, ninguna logra explicar por completo lo que ocurrió. Los síntomas aparecieron prácticamente al mismo tiempo en varios miembros del grupo, y no se encontraron rastros de toxinas ni veneno en los cuerpos. Por eso, el incidente de Kamardavan permanece como uno de los misterios rusos sin resolver más perturbadores y siniestros de los que se tiene registro. Y hemos llegado al final de otro video. No olvides suscribirte y dejar un like si te gustó. Y nos vemos en la próxima. El abismo no grita, susurra. Y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.